Estamos de regreso a la tierra de Vigilandia. Somos los favoritos de toda Venezuela. Ven y conoce nuestros departamentos de víveres, hogar, higiene personal, repostería y claro, todo en confitería con precios al mayor para que tú vendas al detal. Visítanos en Ciudad Guayana, diagonal a la Plaza Miranda de San Félix, Triple Fashion, el universo que lo tiene todo. Estamos con parte de la tribu vikinga. Cuéntanos, ¿por qué apoyas a Vigilandia? Bueno, porque conozco la mayoría de los jugadores, a Carlos Aguilar, desde que empezó en el béisbol, muchachos humildes, desde los sabanales, conocí a su mamá, mi hijo, el delegado Johnny Sala, y la humildad, primeramente Dios y después lo demás. Y sé que como muchachos humildes y trabajadores lograrán el éxito. Un mensaje para la tribu, sobre todo en esta final, buscando la tercera estrella. Bueno, que tengamos fe. Primeramente Dios, como te dije, y lo demás se consigue. Y sé que lograremos la tercera estrella. Un equipo peligroso. Con el que no perdiste, con el que además perdiste tu invicto, de paso. Que logró en la ronda eliminatoria anotarle 7 goles, pitó el principal del partido. Primeros 20 minutos del primero de la final. Deportivo Vigilandia, Delta te quiero. Samuel Carraquel y Jesús Diamonte, Ansel Froilán y Jorge Preciado empataron. Hay ataque para Vicky, la pega con pierna izquierda, Wilson Francia. Se va a cobrar el tiro de esquina, lo hace Hansel. Hansel dejándole cortito para Greider Terán, con Carlito Parra. La presión de Wilson Francia. La tiene Greider. Pierna derecha, metió gol. Gol de Greider Terán. Jugada del laboratorio. Se va arriba Delta te quiero. Lamentablemente obstaculizado en su visión el cancerbero, la regional, la Iguana Guzmán. José Rivas, el reemplazo de la Iguana Guzmán, tiene que estirarse, Carlito para reviento la pelota del tiro de esquina. Sin embargo, atención. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 se va a correr el tiro libre, la pelota que viene interceptando. Hay gol de Delta te quiero, del número 24, Carlos Otento. Parpadeo defensivo en el equipo de Vigilandia. La pelota viene tomando la Iguana, se dejando para Milton Francia. Milton con el jugador de Carlitos San en el reemplazo. ¡Piso! Venía entrando en segunda instancia Carlitos San. La viene cayendo por izquierda, ahora se cae mano. Penal. Bueno, no fue penal, pero sí fue mano. Pero casi. Carlitos San que la pone en movimiento, la viene dejando para la Iguana Guzmán. La Iguana que es el capitán de campo, el almirante que viene sacando bien la pelota para Wilson. ¡El reemplazo! Milton Francia la metió, gol. Restan 6 minutos. La regaló el Chuchu Diamonte. Gol para Luis Ariza. San le toman de la franela, le quitan la pelota y se viene ahora. Y ese viene la Iguana Guzmán. Y le tapó. La tiene el jugador Greider Terán. Venía entrando Wilder Cabarcas. Gol para Delta te quiero. 4 tiene Delta, 2 tiene Deportivo Vigilandia. Y la pelota la va a poner en movimiento. La tiene Parra. Sigue Parra con el balón. Y de esta manera finaliza la primera mitad
4 para Delta Te Quiero, 2 para el Deportivo Vigilandia, señoras y señores. Me encuentro con Víctor y Brian. Me dijeron que ustedes tienen una canción dedicada a Deportivo Vigilandia. ¿Cómo dice? Vigilandia dice que le dan pam pam a todos esos equipos que le pasan por el lado. Vigilandia dice que le dan pam pam a todos esos equipos que le pasan por el lado. Bam 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 bam. Se pone caliente cuando escucha este conteo, porque Vigilandia siempre va de primerito. Están activaditos y ganando a cada ratico, porque Vigilandia siempre va de primerito. Boom, boom, ¿qué fue? Boom, boom, ¿qué pasó? Somos Vigilandia, somos los mejores, que se piquen por aquí, que se piquen por allá. Somos Vigilandia y venimos a ganar. Muy bien, ¿y un mensaje para el equipo? Les deseamos mucha suerte y que sean los campeones de la Liga de Superior Fútbol de Salón. Gracias a ti crecimos y ahora somos gran feria. Seguimos siendo la frescura del campo directo a su hogar. Tu confianza en nosotros nos mantiene firmes en nuestro compromiso de llevar frutas, hortalizas y vegetales frescos cada día a más hogares guayaneses. Por eso, además de nuestra gran feria de Villa Colombia, abrimos Gran Feria Altavista en el CC Tocoma Antiguo Graffiti con precios igual de solidarios y la misma calidad. Del campo directo a su hogar. Quédense con nosotros y ya regresamos con más de Vigilandia por Meridiano Televisión.